concisa. Bueno, gracias antes que nada por el espacio. Yo trabajo en el IGES, Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, con doble unidad ejecutora del CONICET, con doble dependencia en la universidad. Y este proyecto mío en curso se titula, que voy a presentarles más o menos de qué se trata, se titula Justicia Penal en la Provincia de Buenos Aires durante la primera experiencia democrática, más que nada para ver los cambios y las continuidades en su estructura y funcionamiento durante 1918 a 1930. Y el propósito principal que les quiero comentar de qué consta, que ya viene de largos años, es identificar las transformaciones que existieron en el diseño de la política judicial cuando asume el radicalismo la gobernación de la provincia y el análisis de la administración judicial. Actualmente me estoy deteniendo en el periodo anterior a la sanción del Código Penal Nacional de 1921 y un escenario para interiorizar un poco al respecto de ese contexto. Es un escenario de aumento de la criminalidad en el que el derecho penal era criticado, replanteado, debatido en diferentes espacios, desde la prensa hasta el ámbito político, que es en donde se reclamaba el rediseño de la política criminal, ¿no? Es un proyecto que se enmarca en una línea historiográfica que en las últimas décadas, principalmente desde la historia social y desde la historia del derecho en particular, ha avanzado considerablemente en el conocimiento de la administración de justicia y de sus instituciones desde la etapa colonial hasta el largo siglo XX. Y eso se ha hecho a través de distintos recursos metodológicos, escalas espaciales, múltiples fuentes, y todo eso ha posibilitado en sí, a través de diferentes trabajos de colegas, en la línea que se enmarca en mi trabajo de investigación, hablar de justicias en plural y cuestionar más que nada las cronologías de la historia política, ¿no? Bueno, atento que el régimen penal en el periodo que se enmarca mi proyecto estaba sometido a múltiples y trascendentes críticas y en proceso de posibles transformaciones. Es estudiar cómo se administró justicia por algunos tribunales judiciales. Ahí utilizo diferentes fuentes, desde los fallos de la Corte Suprema hasta tomo en particular un juzgado, un departamento judicial como es el de Sud, con sede en Dolores. Y el propósito a grandes rasgos es ver si la justicia, por sobre todas las cosas entendida como un campo, fue porosa a los cuestionamientos que emergían en distintos ámbitos a los instrumentos del ordenamiento jurídico y en qué medida se evidenciaron contestaciones, si estas pueden incorporarse como marco explicativo de los cambios en la ley. La pregunta que atraviesa la investigación es conocer más que nada el papel que tuvo el campo judicial como motor de transformación de la penalidad, ¿no? En particular, conocer si en ese periodo de cuestionamientos en el que emergen críticas a la legislación por su severidad, los jueces fijaron algún límite al poder punitivo estatal, brindando una interpretación más benigna del Código Penal cuando se retrasaba su sanción, ¿no? Actualmente me encuentro profundizando específicamente en la ley de forma, en el Código Procesal de 1915, que estuvo vigente con modificaciones en el largo siglo XX. Y teniendo en cuenta, por sobre todas las cosas, que el derecho procesal penal, como han destacado diferentes procesalistas argentinos, tiene una importante función con respecto a la configuración de la política criminal, o sea, posee gran influencia en la determinación de la coerción penal, y que existe, por sobre todas las cosas, una estrecha relación entre el derecho procesal y penal como ejes estructuradores del sistema penal. Lo que hago es abordar un análisis de algunas reformas puntuales introducidas en ese corpus, a través del análisis de las políticas públicas, cuáles eran los fundamentos que las sustentaron y sus implicancias en la praxis judicial, ¿no? Los resultados de esta investigación han permitido, por sobre todas las cosas, identificar la relevancia que han tenido algunas reformas a favor del imputado, reformas que si bien nos pueden parecer tenues, cobran relevancia a la luz del funcionamiento
funcionamiento judicial de ese entonces y de la lesividad que tenía. Por sobre todas las cosas, son características del funcionamiento judicial en las que yo no me puedo detener, pero que sí he venido trabajando desde el periodo anterior en el desarrollo de un trabajo de postdoctoral y esas características de la Administración de Justicia cuando ya hace años hice mi tesis sobre las décadas precedentes del 80 en adelante, ¿no? También es un proyecto que contempla el análisis de las políticas públicas implementadas por el radicalismo al asumir sus funciones, específicamente ver no los proyectos que se concretaron, sino los disensos y los consensos que surgieron en torno al mismo, entender por qué algunos se concretaron y otros no, y en este momento puntualizar en cambios importantes que no se llevaron a cabo, principalmente por ciertas preocupaciones que emergían en ese contexto, como era la impunidad delictiva, ¿no? Y ahí nos interesa analizar la deficiente instrucción sumarial con respecto a la policía. Sí, se dictaron medidas que apuntasen a fortalecer el papel de esta institución como auxiliar de justicia, u otorgar mayores herramientas en materia de investigación. Los resultados al respecto en los que hemos podido avanzar han demostrado que a la llegada del radicalismo al poder, a pesar de una agenda pendiente donde se remarcaba la importancia del fortalecimiento del funcionamiento judicial en esa apertura democrática, no se traduce en proyectos que incorporaran cambios organizacionales que redefinieran, por sobre todas las cosas, las potestades asignadas al momento a cada institución. Para terminar, me interesa marcar por qué esta línea de investigación. En sí, la mayoría de los estudios que se están realizando sobre las transformaciones del procedimiento penal, la ley de forma en distintas provincias, se centra en ese periodo de transición democrática que va de 1980 en adelante, ¿no? Pero el interés de centrarme en los orígenes de estas primeras transformaciones del Código Procesal en la provincia de Buenos Aires, consideramos que ¿estoy bien con el tiempo? Se terminó. Cerrando. Sí. Cerrando. Un párrafo, es una oración nada más, ¿no? Desentrañar históricamente en diferentes contextos las premisas tenidas en cuenta en la implementación de la política pública en materia criminal, que le ha costado salir de los estrechos márgenes normativos, y las consecuencias que ello ha generado siempre resultarán útiles desde un análisis desde la perspectiva histórica para aprender de sus enseñanzas. Por eso es que estoy enmarcada en este proyecto con otro grupo de investigación. Bueno, muchísimas gracias, disculpen, no sé cuánto me excedí, pero disculpen, y nuevamente gracias por poder expresarme. Muchas gracias.